La discoteca KH Vinyl Store y el Dance Club Killing Time. Hoy, domingo 14 de agosto, tenemos una fiesta muy especial y muy importante para nosotros, tanto para nuestra fiesta dominical Happy Mondays como para nuestro sello discográfico HC Records, ya que hoy tenemos como invitada a la sublime creadora belga Mariska Neerman. Mariska, ¿cómo estás? How are you? Todo bien. ¿Todo bien? Sí. ¿De puta madre? De puta madre. Bueno, pues Mariska procede de Bélgica, de la ciudad de Gante, ciudad muy histórica aquí también para los españoles, puesto que en Flandes estaba el condado de Felipe I y de Juana la Loca y su hijo, el emperador Carlos V, una ciudad histórica muy importante. Y lo primero que queremos preguntarle a Mariska es cómo era esa Gante natal de la que ella era cuando era pequeña, esos conciertos que iba de jazz, de funky con su padre, cómo era ese momento de la niñez y esa primera influencia musical que adquirió. So in your born place Ghent, how do you remember when you were a child, the first music places, the first concert your father took you? How do you remember how was your early years? So actually, I was born in Bruges, yeah. Primer error, first mistake. And I grew up in the south of France. My father is a very big music lover, and at home we listen to a lot of jazz music, funk music, very melodic things. So my childhood memories were playing outside with my sisters, with this beautiful music playing, like Pat Metheny, stuff like that, very soulful, funky music, and making up little songs that I would teach my sisters, and we'd all sing together. So yeah, that's how it started for me, being passionate about music. Vale, ella sobre todo lo que recuerda que, aunque no nació en Gante, es el primer error que hemos cometido, nació en Brujas y se crió también en el sur de Francia. Sobre todo lo que recuerda es las primeras influencias tanto del jazz, también de música funky, salir, ¿no?, también a conciertos, y también recuerda mucho jugar, ¿no?, con sus hermanas fuera y siempre con el sentido de la música. Y crecer siempre también con canciones que inventaba ya de pequeña, y también les enseñaba a sus hermanas canciones que ella había creado, había pequeñas composiciones que hacía. ¿Alguien de tu familia fue al conservatorio o tú tienes formación académica musical? Somebody of your family went to the music school, some academical musician studies, or has you musician studies? No, actually, I did take some piano lessons when I was small, but I don't remember anything of it. Tomó clases de piano cuando era pequeña, pero casi no recuerda nada. But I loved to sing as a child, and I was like in the school choir, etc., and just singing all the time as a kid, making up my own songs. Siempre lo que más recuerda es que siempre de niña estaba canturreando, cantando, estaba también en el coro del colegio, o sea que es lo que más, digamos, el contacto con la música siempre ha sido a través también de cantar. ¿A qué edad te trasladas a Gante? When you moved, how old were you when you moved to Ghent? So when I was 10 years old, we went back to Bruges. I lived in different places in Flanders. I've only come to Ghent. I've been living here like 8 years now. Yeah, 8 years in Ghent. Cuando vuelve a Flandes, van a vivir a Brujas y realmente lleva viviendo desde hace 8 años en Gante. ¿Cómo era la Bélgica de tu adolescencia y de tu juventud? Porque Bélgica tiene mucha tradición en la música electrónica a través del EBM, a través del New Beat y luego del trance. ¿Qué escena te encuentras allí cuando empiezas a salir? ¿Hay clubs decentes, hay festivales decentes o solo es música trance y música cañera o techno business? So when you were more young or as a teenager, how do you remember the scene, the music scene, the clubs, where good festivals or good music clubs, or was only hard music, trance, or because Belgium has a lot of influence about EBM, all this kind of music. I don't know if you could face this. Okay. So of course, when New Beat, etc., was popular, I was a small kid, so I don't remember much of that. My first taste in electronic music was actually from listening to a radio show
every Saturday night on the Studio Brussels radio called Switch. They would play every Saturday night the newest electronic music. And so every Saturday I would listen with my tape recorder, record all my favorite tracks. I would also go to music stores, flip magazines with new CDs and stuff coming out, and just buy as much as I could afford at the time. I was maybe 13 years old then, and I would hang all the posters of the parties from famous clubs like Fuse and stuff like that. I was dreaming that when I'm older, I'm going to party so much. Todo en cuando el EBM o el New Beat, toda esta música estaba de moda, ella era una cría. Entonces, ella lo que más recuerda, la primera contacto que ha tenido con la música electrónica fue a través de un programa de radio que se llamaba Switch. Lo oía cada sábado por la tarde-noche y estaba con su cassette lista para grabar los temas que le gustaban. Y también iba a las tiendas de discos, miraba las nuevas, lo que salía nuevo, lo que le gustaba. También muchos, y tenía, como hemos tenido todos, en las habitaciones colgados pósters de los clubs, ¿no?, que eran famosos por la música, y como todos hemos soñado de algún día yo estaré ahí de fiesta, primero de fiesta. It was actually the early 2000s, so it was like electro clash high days, you know. That's how I discovered Doppler effect, Lego Welt, Drexciya 2, etc. And I was obsessed. A principios de los 2000, cuando descubre el Lego Welt, los otros dos ahora ya, Drexciya, perdona, lo parece. Claro, a principios de los 2000, y la verdad que quedó fascinada por toda esa música. Bien, bueno, lo que llevamos de entrevista podemos ver en Mariska una persona completamente pasional en cuanto a lo que es la influencia musical desde niña, con participación pues en lo típico cuando eres niño del colegio, los coros del colegio, yendo a conciertos con su padre, y ya pues en su adolescencia y ya al principio de su juventud ya tenía marcada una personalidad muy pasional respecto a la música. Entonces llega el momento de la música electrónica. Ese programa de radio te influencia, todos los sábados por la tarde-noche escuchas esos grupos de Drexciya, Doppler effect, Play, que también sabemos que te gusta mucho. ¿Y cómo piensas en crear tu propia música electrónica? After all this background you have, this is the moment you decide, I will create my own music, and how I will do it. So I really wanted to do something with music. I knew it when I was like 14 years old. And I really thought that I wanted to be a DJ. So I got my first record players when I was 16, and I tried teaching myself DJing, but after like 6 months I realized I don't want to do this. I want to make my own music. And so when I was 18 years old, I bought a Fruity Loop studio and I just started making music myself. I just taught myself how to make music. Yeah. A los 14 años, digamos, tiene esa revelación de quiero aprender, ¿no?, a poner música, tal vez a ser DJ. Tiene sus primeros platos a los 16 y bueno, aprende un poco la técnica, pero es en los 18 cuando realmente ella quiere hacer su música. DJ a lo mejor no sea lo más importante para ella, sino crear su propia música. Se compra el Fruity Loops Studio, y de ahí empieza realmente como autodidacta. Y sigues utilizando el Fruity Loops a día de hoy. Es un programa que desde el principio te has sentido muy bien con él y sigues utilizándolo a día de hoy. You continue using Fruity Loops? You feel comfortable with it? Yes, everyone is forcing Ableton on me. I think Ableton is great for live sets, but for my own productions, I prefer Fruity Loops. It feels nostalgic. It's just like what I prefer to using is most natural to me. Hay mucha gente que como que le ha inculcado, le ha intentado llevar al Ableton. Piensa que para los live sets puede ser bueno, pero para su modo de producir se siente más cómoda y siente como un poco ese toque nostálgico del Fruity Loops, y ahí se va a quedar. Eres un ejemplo de que se puede hacer muy buena música
sin necesidad del hardware, sin necesidad de las máquinas, de un estudio old school, que con tu ordenador, una buena tarjeta de sonido, tus plugins y todo lo que tienes en el MIDI, eres capaz de hacer música muy buena y que por lo tanto no es necesario a veces para los que quieran hacer música tener un estudio muy completo. Yeah, with your own laptop, with a good music card, with the Fruity Loops, maybe for you feel that it's enough, but there's other people, they need to have a lot of hardware, a lot of stuff, a lot of machines, and maybe it's not enough really when you want to create good music. Yeah. So actually I know a lot of people that have a really big studio with all the vintage gear, etc. They spend tons and tons of money, but they never finish tracks. Let's be honest. Ya conoce mucha gente que tiene todos los aparatejos del mundo, algunos más old school y todo, pero tienen mucho aparato y luego no finalizan ningún tema ni llegan a concluir nada. Entonces se siente mejor con lo que ya. I think also like being a collector is charming, of course. I understand the love for machines, definitely, but for me, I want things to be compact. I work with my headphones, laptop, as simple as possible, and it works for me. I do use all the VSTs, so digital synthesizers from Roland, and it's perfect. I feel like I can do everything with it. Que hay gente, ¿no?, que con todos los aparejos pues, se puede sentir cómoda, pero ella prefiere, ¿no?, ir a lo básico con su ordenador, el programa, el Fruity Loops, sus cascos y tal vez con algún sintetizador de Roland. Con eso ella piensa que puede crear toda la música, no necesita más. Muy bien, vamos a ir hablando ya de los momentos importantes que van surgiendo en tu carrera, en tu trayectoria, con el mítico MySpace, en el cual podíamos colgar, creo que hasta 4 o 5 canciones podíamos colgar, tenía un reproductor para poder colgar música, que bueno, eso ya vino después, ¿no? Al inicio no estaba, y tenías tu pila de amigos favoritos, que no sé, me acuerdo si eran 10, 15 o 20, no recuerdo bien, en el cual te ponías por orden tus amigos, por orden de aparición, y te diste cuenta que DJ Stingray te tenía puesta como la primera amiga de su página. ¿Cómo fue ese contacto con una persona tan importante para lo que ha sido el techno y el desarrollo de la música electrónica, posiblemente el DJ productor de Detroit que mejor se ha adaptado al siglo XXI y que mejor ha sabido hacer música? ¿Cómo fue ese contacto por MySpace con DJ Stingray? Translate, please. I make a short brief. So going back to the origins of MySpace, you also start playing music there. It's a time when you can have your own friend list. You can check who is your friend, who is not, and you start posting music there. Yeah. And one of the most important was this DJ Stingray. Yes. How do you feel when you saw that? I think that's the beauty of the internet. And that's the beauty of MySpace. I love MySpace so much. It was all about music. Everyone could post their own tracks. So a lot of creators were on there, and it wasn't about image, it was just about the music. So my top friends that I put were, of course, Drexia, Doppler Effect, Stingray, etc. And then I noticed that I was DJ Stingray's top friend for like months, but he never contacted me. Well, it took like months, and I was just like, ah! I thought it was something very special, very unique, and yeah, that's the beauty of growing up, like being young in that time when MySpace was so popular. Sobre todo esos orígenes de MySpace, ella también al ver de que podía poner su música ahí, ¿no? Y que es algo, la belleza que tenía esa plataforma es que no se basaba tanto en la imagen, en postear una imagen, sino un poco crear esa red de amistades, un poco más personal, y que cada persona también podía poner ahí sus propias creaciones, ¿no? Y eso creaba también un colectivo muy bonito, y es algo que nuestra generación, de los que tenemos 30 y algo, hemos crecido también, ¿no?, con esa parte ya no tan analógica sino tecnológica de las redes, y que eso para ella fue genial.
Yo estoy de acuerdo con ella en lo que dice de MySpace, porque es verdad. O sea, luego ya aparece Facebook en el año 2008 y luego ya aparece Instagram, que son plataformas en las que hay que interactuar mucho más contando historias, poner fotografías y contar tu vida personal. Y MySpace era como más íntimo, hacías tus amigos, ponías tu música, se comentaban cosas y tal, pero no estabas ahí poniendo post todos los días y contando tu vida personal, sino que era algo más íntimo de la música. I agree with this idea of MySpace. No, was maybe not. I don't know if it was better than the social media we have today, but Yes. was more intimate. Yeah, maybe yes, because what we talked before with this new social media, Facebook, Instagram, you need to post constantly, and Yeah. with MySpace was something really bit different. It was was more intimate. It was pure about music. You would go to someone's page and you would just listen to the 4 or 5 tracks they posted, and it was so easy to discover so much music so easily. Now it's more about, it's more about image, it's more visual now, and I preferred when it was just simple. Ya, prefería no esa cosa del MySpace, de que tú podías entrar directamente en el perfil, ¿no? de una persona y ver las canciones que tenías, tenía 4 o 5 las que hubiera, y conocer a esa persona también a través de esa música. No te hacía estar como ahora tan constante en ese mundo de la imagen y en ese mundo que parece que si no posteas no estás. Bueno, vamos a hablar de tu primera actuación importante, esa fiesta que te invitan a Londres, que compartes cartel con Lego World y con artistas, con DJ Stingray y con artistas importantes. He leído en otra entrevista que tienes en internet que estabas muy nerviosa y que tenías como un poco de miedo, porque claro, eras como una chica desconocida todavía, joven, en el año 2010, y ibas a actuar con Lego World y con personas que estaban, vamos, de DJ Stingray, Doppelfred, gente muy consagrada ya en el año 2010. ¿Cómo fue ese bolo y cómo te sentiste? Yeah, in the 2010 you have your big time, your big first big party. You play with these amazing persons, Leguel, Stingray, DJ Overdose, Convection. You felt he read an interview you gave, and you told there that you were anxious, nervous. Yeah. How it was? How do you remember? So I was so nervous, not only for meeting all of my idols and heroes, but also for doing my very first live show. I am actually quite introverted and I have a lot of performance anxiety. And I had to play at 3 in the morning, so, long nights and a lot of pressure building. And actually, the party was great. People had a lot of fun, but I made like one small mistake in my set, and stress took over me. The reaction after the set was so good and so positive from people, but because of my nervousness, I wasn't really able to enjoy it as much as I wanted to. Yeah. Claro, lo recuerda perfectamente porque claro, la primera vez que iba a una gran fiesta, conocía también a parte de sus ídolos y sus héroes de alguna manera, y tenía que tocar, que poner música a ella a las 3 de la mañana, y claro, es una persona que tiene un poco de ansiedad, también un poco, vamos a decir, miedo escénico, ¿no? Cuando le toca a ella poner la música, y dice que no lo llegó a disfrutar del todo porque cometió un pequeño error durante el set, que probablemente nadie notó nada, pero ella sí que supo, ¿no? Que tenía un pequeño fallo. Entonces, con toda esta ansiedad, todo este nerviosismo, a pesar de que todo fue bien, hubo una pequeña parte de que no lo llegó a disfrutar al 100%, aunque fue una noche maravillosa. ¿Has ido matando esos miedos de la ansiedad con el tiempo? ¿Has conseguido estabilizarte emocionalmente antes de una actuación? You could control more than before this all anxiety, this nervousness. I don't know if it's possible, but you have to learn as well. Of course. I think in general I'm more of a private person, so I feel very comfortable making music in my own little universe because I'm very focused and I'm very happy in my own little world. To be in like a big party, etc., will always be a little stressful, but the more I'm doing it, the more I'm learning to enjoy myself, of course, so I'm very happy to play here tonight. Está más, como todos, ¿no? Está más segura estando en casa, creando su música,
está en su pequeño, como dice ella, en su pequeño universo en casa. Pero bueno, es algo que tienes que aprender a lidiar con ello, y también ella pues cada vez también que sale y pone música, pues también poco a poco va aprendiendo cómo manejar un poco pues todo ese nerviosismo y esa ansiedad. Vamos a ir hablando un poco de tus discos. No tienes una gran discografía, pero sí es muy buena. No es muy amplia, pero es muy buena. ¿Prefieres crear poca música y buena según el tiempo que tengas para poder crearla, porque tienes otro trabajo profesional, no tienes siempre tiempo? ¿Prefieres lo que saques sacarlo bueno que meterte en el ciclo del negocio de la música, de sacar música todos los meses? Okay, you have not a lot of records, have songs, but maybe are not a lot. How do you feel more comfortable? Create only a few but good ones and not get involved in this big music business? Prefer do small things but better than? Okay, so when I talk to people who also make music, they will tell me they made one track after the other. They make so many tracks, but then maybe not so much gets released. I have to be honest, I don't make a lot of tracks. But the good thing is that I think half of the tracks I made have been released, so I prefer to keep it small but good, yeah. Que habla con gente que a lo mejor sacan tracks no sin parar, o los crean sin parar, aunque todos luego no salgan publicados, y que para eso ella no tiene, digamos, el sentido. Ella prefiere ir un poco a lo pequeño, que lo que haga esté bien hecho, y de los que tiene han salido la mitad. Entonces para ella el balance está bien. Also, when you want to create music, for me it doesn't work to work on it like 1 hour here, 2 hours there. I need to make time, 1 day, 2 days off, where I can just go from morning to night, just work, and try to produce a track in one weekend, then come back to it later, fine tune, mixing, etc. I just prefer to work in like long sessions, you know. Ella prefiere, o sea, lo que no le gusta es, por ejemplo, sacar 1 hora, un día, 2 horas, otro día. No. Ella prefiere que el tiempo que tenga, bien un fin de semana o un día completo que ella pueda sentarse, intentar crear un track y luego volver a revisitarlo, ver si lo tiene que retunear, remezclar, lo que sea, pero una vez ya lo ha completado. Entonces ella prefiere invertir tiempo creándolo y no sacar pequeños momentos para poder hacer un track. Estás acreditada en el sello Planete de Detroit, el sello de Carl Craig, en un proyecto tan importante y tan majestuoso como es Urban Tribe. Cuéntanos cómo fue ese contacto con DJ Stingray para publicar música en el proyecto Urban Tribe del sello Planete de Detroit de Carl Craig. You are in this work from the level of repeat the name, Planete. Yeah, sorry. And how it was? How do you they contact you? Yeah. How was the thing? So actually, I think it's DJ Stingray who gave my track that was on MySpace to Carl Craig, who liked it, and they wanted me to be part of the Urban Tribe album. And so, yeah, I gave them my track, and that was my first release when I was 19 years old, yeah. A big moment for me. Realmente lo tomaron del MySpace, el tema, se lo pasaron a Carl Craig para que lo oyese, y fue cuando ya le contactaron y si quería formar parte de este Urban Tribe. 19 años tenía, pues como que sí, claro, como que sí, que dijo que sí. Bueno, y luego pasaron algunos años hasta que por fin aparece este discazo. Bueno, yo tengo que decir que este disco de Mariska del año 2015 contiene una canción que es Alfa Dragones, que sigue siendo mi favorita suya 7 años después, o sea, más favorita incluso que el disco que nosotros hemos publicado. Me pareció una canción maravillosa y fue la primera vez que la escuchamos, fue un First Impact completo. Cuéntanos, ¿cómo compusiste este disco y esta canción Alfa Dragones por el sello Blip 43 de Londres? Tell us about how do you produce this record and also the track Alfa Dragones. Yeah. David Alfa Dragones. David blows his mind when yeah, was a big deal. So okay. please. So during that time, actually,
I was full on in my Detroit techno phase. I was listening to so much Detroit techno at the time. Very inspired by it, very passionate about it, and I don't know. I just happened to make this track. I think it went quite fast to create it, but I just wanted something maybe a bit less soft than what I usually make. There's not much more I can tell about it. It just, it's also a really long time ago, but I just remember working at that track just like 2-3 days, and it was there. And I remembered sending it to DJ Stingray, Gerald Donald, and ask like, do you guys like it? And they thought it was good, so yeah. La historia no es que sea mucho para contar, pero sí que estuvo muy enfocada 2 o 3 días para poder crearlo. Había estado también antes oyendo mucho techno Detroit y un poco, ¿no?, embulléndose de todo lo que era ese estilo musical, y con todo eso se sentó también a trabajar y nada, y en 2 o 3 días creó el tema. Es importante que nos expliques que todos los que escuchamos tu música y la valoramos tendencialmente hablamos de 2 fases diferentes: una, la influencia del techno de Detroit, o lo que hoy en día llamaríamos como Neo Detroit, y luego otra influencia IDM. Pero en verdad tú no conocías a todos esos artistas, ni has estado nunca en Detroit, ni sabías nada de Detroit. Esa música salió de ti, de tu interior, y luego ya te fuiste informando de lo que era toda esa música. Explícanos un poco todo eso. So, before you created, you don't knew nobody about the Detroit scene, me personally. That's influence you receive, you combine, sorry. But how was really the process? I mean, how do you decide to go in this way? This is important to know, is that I never try to recreate any style. Because there's some influence he told about the Neo Detroit, IDM, electro, exactly. yeah. So it's important to know that I never try to recreate any style or any different artists. It's just what comes naturally, yeah. So the way I work is that within Fruity Loops and the different synths that I use, I try to find sounds that I find interesting, like interesting pads, and then I'll make chords with it. And from that, usually I decide, look, it's gonna have an electro beat or techno beat, and the rest is just very natural. Ella no intenta recrear ningún estilo musical o recrear a ningún DJ o a ningún productor. Simplemente ella empieza con unos pads y luego para ella dice que es todo como un proceso muy natural. Según lo que como va empezando ella, ve si a esos pads o esas bases le puede ir poniendo alguna cosa un poco más suave, o como en este caso, pues tirar un poco más hacia el techno, los charles, o poner todas esas cosas que le puedan a ella influir, pero todo le sale natural. O sea, no intenta copiar ni recrear nada. Also, it's a very intuitive, so I rarely know in advance what I'm going to make. Vale. Es también muy intuitiva, o sea, no tiene ninguna idea preconcebida antes de sentarse. Digamos que le vendrá la inspiración, o you get inspired at the moment you sit. Yeah, and a track can start one way and end up something totally different. O sea, que puede empezar de una manera, un track, o puede llevar una idea, pero conforme está en el trabajo puede ir totalmente luego en la dirección opuesta a la que ella pensaba. Muy bien, vamos a ir repasando tu discografía y los discos que aparecieron después. 3 años después del Blink 43 con el Alpha Draconis, aparece este split nada más y nada menos que por Semántica Records. Semántica, en el tiempo en el que tú sacaste este disco, una encuesta a nivel mundial lo sitúa como uno de los 20 mejores sellos del mundo de música electrónica. ¿Cómo fue este split que compartes con la productora Niwa y la canción Júpiter? Háblanos un poco sobre Júpiter. Yeah. Now, 3 years later, about the Blink 43, you come out with this split. Yeah, sorry. Yeah. Tell us about how was the journey for creating with the producer you also work with. Tell us a little bit. Okay, so also with Semántica, sorry, yeah, so one of the best
labels. Yeah, Semantica is a awesome label. Yeah, such quality that they put out. I just used to put all my tracks on SoundCloud, you know. When I made something, I don't do that anymore, but when I made tracks, I would just put them online. And Semantica contacted me, just like with any label, basically. They were like, hey, we like your tracks. Can we release them? And the answer is always yes, of course. So, ella hacía un track o los que fuera, y como muchos que los ponéis en SoundCloud, y luego los demás sellos, en este caso fue Semantica, Yeah. oyeron lo que había creado y contactaron directamente con ella que si quería sacarlos con ese sello. And the inspiration with these tracks is just that I was experimenting with the Jupiter 8 digital synthesizer and the Juno digital synthesizers, and I just used these synths for these tracks, and I thought the tracks Juno, Jupiter sounded good, so it's not even like I didn't put that much thought into it, but Juno and Jupiter are also mythical creatures, and so I thought it fit perfectly with the tracks. El hecho de los nombres es porque usaba esos sintetizadores con esos nombres, que al final le ha ido bien, porque aparte, bueno, como sabéis, pues Juno y Júpiter, aparte de los planetas, pues han tenido, ¿no?, criaturas o personajes mitológicos, y al final es como cerrar un poco el círculo. ¿Qué te parece nuestro amigo? Es un gran amigo nuestro, Enrique Mena, Esbreca, uno de los personajes más importantes en la evolución de la música electrónica aquí en España, con su sello Semántica y también con sus actuaciones como DJ. ¿Cómo fue el trato con Enrique, que es un gran amigo nuestro? So, Enrique Esbreca is a really good friend of the collective. How was treating with him? How was the relation, or even when you contact with you? Oh, it was very smooth. We mostly just emailed to each other, but it was a good collaboration. It was, everything went perfectly. So todo fue como la seda. Básicamente lo que hicieron fue hablar por email. No os habéis visto. You don't know each other personally. No. But everything was well. The collaboration also was easy. So everything was online at the end. Yeah. Bueno, y en 2020 llega la pandemia, el COVID-19. Hemos leído también en otras entrevistas que has concedido que el aislamiento fue un palo bastante gordo, y en ese momento te llegó la propuesta del sello mexicano Vagos. Cuéntanos un poco cómo fue. Aquí, dejamos aquí para que lo vea la gente. Este Vagos es la segunda referencia del sello mexicano y es un varios artistas en el que aparece Mariska en el B2. Cuéntanos cómo fue todo el proyecto de Vagos con la pandemia y emocionalmente cómo te sentías. So, not gonna lie, the pandemic was very hard on everyone and very confusing. When I got contacted by the label Baux for this various artist EP that they were going to call No Tengas Miedo, Don't Be Afraid, I was like, yes, I need a project because I hadn't made music in months. And they asked me to make a track for them, and immediately I was like, yes, this is going to be good for me. The next day after they asked me, I pumped out this track, Inner Guidance System, and I think it's one of my favorite tracks that I made. So, la pandemia y el confinamiento, pues como para todos, también para ella fue confuso, fueron tiempos duros. Había estado sin hacer música por meses. Cuando le llegó, le contactaron de este sello mexicano Baos con la propuesta esta de No Tengas Miedo, y justamente en un momento, ¿no?, de que todos teníamos miedo en la pandemia, pensó que era algo bueno para ella y se decidió a colaborar con ellos, y de hecho dice que el track que ha sacado aquí es, si no uno de sus favoritos, su favorito. Yeah. Imagine for all the emotions around. Yes, so it's a track that I put a lot of emotion in. Inner Guidance System is the name of the track, which basically means like trust your feeling, trust your intuition, you know, like go within basically, which is the message for a lot of my tracks. This album means so much to me because it also has a track by Victoria Lucas, In Camera. Before she passed away. So it's very meaningful to me. I am so honored that I got to be on a
on a release with her. And of course, all the other artists, Head Noakes, Ivnaji, they're so good. Porque encima se siente también, digamos, emocionada y agradecida. Ella puso mucha emoción en crear su tema. De hecho, el título, Inner Guidance System, es como, olvídalo de fuera, óyete, ¿no? Adentro, déjate guiar por lo que tienes en tu interior. Y de hecho no solo está en este track suyo, sino es algo que intenta llevar a otros tracks. Y aparte le une un poco, ¿no? Que una también de las colaboradoras, otra de las colaboradoras, Victoria Lucas, que en este récord aparece como in camera, fue, digamos, su último trabajo. Desafortunadamente falleció, entonces también es algo que le honra haber podido colaborar con ella. Entonces creo que este disco para ella es pura emoción por todos los lados. And finally, I think this album is so good. There's so much good electro on there. The selection of the 6 different tracks by 6 different artists ties in perfectly. Baux is it's a small label. Maybe not a lot of people know it, so please check out Baux. Mirad, Baux es un sello mexicano. Este es fue su segundo release. Y aparte los temas que hay dentro de lo que es el electro, dice que combinan muy bien todo, o sea que es un trabajo, pues diríamos que perfecto. Así que mirad, chequear online, por favor, el sello mexicano Baux. Bueno, y también en la pandemia, en los momentos de la pandemia, cuando llegó la pandemia, para nosotros fue un cambio muy grande, porque en aquel momento nosotros teníamos 2 discotecas, una muy grande que era Agora Club, que tenía una programación semanal todos los fines de semana muy intensa. El Killing Time, acabamos de abrir la tienda, teníamos también ATC Records, pero al cerrar las discotecas empezamos a tener tiempo y eso a mí me dio tiempo libre para poder intentar contactar con aquellas personas que nos gustaba la música para el sello, como fuiste tú o como hicieron Rafa y Anaís contactando con Filmmaker en aquella época. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de tu disco con HC Records, este que tenéis aquí? El contacto, todo el proceso, cuéntanos un poco. Well, during also the pandemic, the first lockdown, everybody got free time. For us, also for the collective, for Hipnótica Colectiva, were hard times because at the moment before the COVID, we were working here at the Killing Club, but also we were in a big disco. The Agora was really going really well, and everything stops for the COVID. But yeah, David got more free time, so he could contact with you, with others. Also with we contact also with Filmmaker, so we start also new relationships. So at the end was good. Tell us how was the first contacts with Hipnótica Colectiva? So David first contacted me and mentioned how much he liked the track Alpha Draconis, and when he asked me to make an EP for him, I was so happy because, yes, I bring out tracks, but it's always been like various artists or split EP, and now I had the opportunity to make my own thing. And I remember asking him, like, do you have requirements? What style of music do you want? Does it need to be a certain BPM? Like all kinds of stupid questions. And he was just like, no, just be yourself, just do your thing. And I was like, okay, what's the deadline? And he's like, no. That's not deadline, yeah. Just be your creative self. And I definitely took that, and I worked on this EP with so much passion. It was amazing. Pero lo primero que contactaste, ¿no? Escribiste tú, le comentaste, ¿no? Ese tema de Alpha Draconis, lo que tanto te gustaba, y que le proponías, ¿no? Si quería sacar un EP entero. Claro, ella hasta el momento había sacado pues o en un varios artists o en algún álbum así partido, algunos temas. Y bueno, pues tomó la decisión, y que pues lo primero que fueron pues muchas preguntas, muchas dudas. No sabía también nuestras demandas, qué queríamos, qué estilo de música queríamos, a qué BPMs. Para ella preguntas tal vez a lo mejor tontas, un poco estúpidas, pero bueno, ella quería sentirse también, imagino, segura con lo que quería hacer. Y nada, todo creo que ha ido bien. I think everything went really well. Oh yeah, of course. Y se ha sentido muy cómoda, y también ha puesto mucha pasión y mucha emoción creando esto. Desde luego es un disco muy emocional,
que es un poco la garantía de la música de Mariska, que comparte la belleza con la emoción y con la elegancia a la hora de mezclar. No solo crea sonidos increíbles, sino que sus mezclas acaban saliendo elegantes. Y bueno, es un disco que todos hemos tratado con mucho cariño, a todos nos ha apasionado mucho. Y bueno, quiero que nos expliques un poco cómo fue el proceso también de la ilustración con Luz de Kilo. Yes. Cómo se llegó a esta idea referente pues al nombre del disco, buscando el camino de regreso a casa. Cuéntanos un poco todo eso relacionado con la ilustración. It feels it's so passionate, there's so emotions there. Yeah. But also how was a little bit the way you created and also cooperate with the graphic artist? So basically, I had made all the track first. I had named the tracks. And when the illustrator, Luz de Kilo, contacted me, he wanted some information about the titles of the tracks, what they meant to me, what my influences are, stuff like that. And I was in a long-distance relationship at the time, during the pandemic. And finding our way back home not only meant finding the way to myself, but also finding my way to my lover. That's why there's also a track on there called Transatlantic Romancer, because he lived in America. You know, it Anima Sola, Lonely Soul, is very personal. But yeah, my influences, of course, are Drexia, aquatic vibes. And in general, for some reason, when I play my tracks, I think of like a journey somewhere. Could be underwater, could be outer space, but it's always like a long journey. And yeah, Luz de Kilo perfectly reflected that with the artwork of a woman just swimming upstream to the sun with like all the fish following her. I thought it was like so me. Claro, a la hora de crear, aparte la emoción, la pasión y también motivos personales que estaban alrededor de su vida. En ese momento también estaba en una relación, ya no solo en momentos de pandemia, estamos en una relación a distancia transatlántica. De hecho, su pareja en aquel momento vive o sigue viviendo en Estados Unidos. Entonces, todas esas influencias, todos esos sentimientos los trasladó a los temas, a los tracks. De hecho, los nombres de los tracks tienen que ver, ¿no?, con todas esas emociones, esas vivencias que ella tenía. Y el artista Luz de Kilo le preguntó un poco ese background, ¿no?, un poco de dónde venían esas influencias, porque esos nombres. Y ella lo mismo, igual se puede sentir inspirada porque lo del Go Home, Finding the Way, no tiene por qué ser a tu casa donde tú vives, sino a ti mismo o en una situación o en un momento. Puede ser un viaje marino, puede estar inspirado por el mar, puede estar inspirado en el espacio, o sea, todo un poco relacionado y llevado ahí, y lo supo captar muy bien en esa imagen que sale en la portada. I always imagine when people listen to my music that they're like either on the road to somewhere or just having like a journey. Inside, yeah. An inner journey. Le gusta imaginar que cuando la gente oímos su música, sí que estamos o bien haciendo un viaje, tal vez un viaje por carretera o yendo a algún lugar, o un viaje interior. Muy bien, estamos terminando ya la entrevista porque ya se nos viene el tiempo encima y hay que comenzar con el line-up. Presente y futuro tuyo y con HC Records. Vas a sacar un tema en varios artistas en una nueva serie que vamos a publicar. Ya, pues es como una primicia lo que estoy diciendo aquí ahora mismo. El HCR 016, sabéis que el 14 es el de Ciñol, el 15 es el de Guachita, China, y el HCR 016 es una nueva serie que vamos a dedicar a la ciudad de Detroit, porque bueno, el colectivo siempre ha tenido mucha influencia con la ciudad de Detroit. Yo tengo familia allí, he estado viviendo allí en largas temporadas, y vamos a crear una serie influenciada en el sonido de Detroit por personajes de todo el mundo. ¿Cómo es tu track para esta nueva serie? Que bueno, yo personalmente, después de Alpadracones, ya es mi segunda canción favorita tuya, porque me parece un himno a lo Jeff Mills sinfónico increíble. ¿Cómo es esta canción? Well, so will be a new release, a new track of you coming from you will be released in the next record of Hypnotica.
but also he wants to know present and future. And also because the next track, so the next release, will got the influence, will have the influence about also Detroit. Yep. How do you try to be involved with that? So, because my creative process is so intuitive, it's hard for me to say what kind of style I will make. I tried making Detroit influenced tracks. They weren't very good. So the track that I have for you now, I love it so much, but it was actually for a different label normally. They decided to go in another direction, and I was like, but this is going to be perfect for HC Records. And I'm so glad actually that this track is going to this Detroit project because it fits perfectly. It's very, very melodic. And the rhythm is very like carrying 4/4 Detroit techno style, but I wasn't trying to make the style at all. Como nos ha dicho antes, claro, el proceso que ella tiene de creación es muy intuitivo. En principio, ella en este tema, ¿no? de este nuevo que también te gusta tanto como el Alpha Draconis, no se planteaba nada, iba a ir para otro sello, pero finalmente ese sello lo descarta y claro, es perfecto para nosotros. Entonces está también muy, muy contenta y agradecida de que pueda estar incluido en este nuevo. Bueno, y como hemos hablado en la comida off the record, ¿crees que en el futuro podremos publicar tu primer álbum en solitario, un trabajo a larga distancia con una historia que nos quieras contar de 12, 13 tracks con HC Records? Okay, do you think in a future, but not that with deadline, in a future, we can release a long play of you, 12 records, 12 tracks? Will be possible? That would be amazing. But with a journey, with a history as you like. Of course. It's if I... So, let's be honest. To make an album, it's going to take some time. To make something very cohesive, to take you all on a journey. But the only label I would really like to make a full album for first is HC Records. Because... Because I know that the album sleeve, the design, everything will fit perfectly. So, aunque crear un álbum, ¿no? Con 12 tracks o 13, los que haya, es algo que le va a llevar tiempo porque ella quiere que todo su trabajo esté cohesionado, tenga un sentido, llevará tiempo, pero piensa que si tiene que sacar un álbum, que el sello perfecto va a ser Hipnótica. Así es que está más que dispuesta, contenta y agradecida de que lo podamos hacer. Bueno, vamos a hablar ya de tu actuación de hoy, del show que nos vas a ofrecer, tu directo. Hemos visto que en las últimas performances has utilizado el micro en frases recitadas, alternadas en tu música. ¿Qué nos vas a ofrecer esta noche? Vas a hacer un repaso a tu música editada, a tu discografía y aparte nos vas a poner música nueva, ¿no? Cuéntanos un poco. Well, don't reveal a lot of secrets, but tell us a little bit about your playing tonight. You will use the micro because he saw sometimes you have some spoken words. There will be some singing. There will be some like spoken word, electro kind of. I use it more on like my slower tracks. Let's say the first half of the track is more slower electro, spoken word, some singing, and then the second half we will build up to like some more techno and hopefully make people dance. Well, so las dos partes, van a haber dos partes, una primera un poco más suave, un poco más electro, habrá algunas frases, algunas palabras habladas, algo un poco más robótico si queréis llamarlo así, pero luego la segunda parte va a intentar o quiere que la gente lo disfrute y que sobre todo que baile. Don't worry, here the people will dance, for sure. Por último, some of the girls will dance a lot for you. The dance I cannot dance today, they will make it for me. The clavers. Ok, Mariska, hemos terminado ya. Por último,
¿Qué te parece Valencia? ¿Qué te parece este experimento de tienda de discos y dance club en el mismo recinto? ¿Qué te parece? ¿Cómo nos lo montamos aquí en Valencia? Impressions about Valencia, how do you feel here? How do also this beautiful place, the Killing Time, also how the Valencians treat you, how it was. Your first experience here. Amazing, amazing. Valencia is hot, beautiful, Sure. great food, but most of all, I feel that you all here at Killing Time have like such a big heart. I love the place, which is like a club and a record store. You can see that you put so much passion in this project, and also the club is not too big, so we're going to have like a really intimate, fun night together. Claro, Valencia, como todos ahora, ¿qué nos pasa? El calor. Hace mucho calor, pero bueno, le ha gustado mucho la ciudad, la comida, la gente y sobre todo aquí el club, ¿no? Que sea club y disco y discoteca o tienda de discos le encanta, y el que no sea tampoco un sitio excesivamente grande le da la sensación de que luego también va a ser algo íntimo, ¿no? De que entre todos va a ser algo íntimo, ¿no? Y que nosotros aquí, pues este grupo también, pues es guay. Muy bien, Mariska, vamos a poner música. Play some music. Not you, Empezamos la fiesta. We start the party. Oh, yeah. Let's party, yes. Woo! Let's party. Bueno, pues muchas gracias por todo. Hay que decir, me habéis visto beberme esto durante toda la entrevista, y es que tengo que decir que esta bebida belga, Gisela Drinks, patrocina este evento, y que estamos muy contentos porque es el primer evento que patrocina una marca de hipnoteca colectiva desde hace 9 años que hicimos con Force en Miniclub, que Red Bull nos ayudó a hacer la fiesta, o sea que algo está cambiando y contentos estamos. También la marca Jameson nos está apoyando mucho, y bueno, vamos a dar también una primicia, ya que la estábamos esperando guardar hasta acá de hoy, y es que la próxima referencia en vinilo será de Ciñol, de Paul Ciñol, del irlandés Paul Ciñol, y que estará aquí con nosotros también gracias a Whisky Jameson el próximo sábado 19 de noviembre en este mismo formato de entrevista primera y luego la actuación. Así que nada, gracias a las marcas, a los patrocinadores, a Gisela Drinks desde Bélgica, a Jameson, el whisky irlandés, y muchas gracias a todos, y vamos con la fiesta y a poner música, ¿no?